Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que anden bien. Eh, bueno, de alguna manera es el segundo encuentro que tenemos virtual. Tuvimos uno hace unas semanas y bueno, ahora el segundo que les presento es con un formato parecido al que tuvimos la clase anterior. Simplemente que ahora vamos a incluir el pizarrón en el espacio que tengo yo para trabajar acá en mi casa, en el humilde lugar que yo les puedo brindar, en un rinconcito de mi casa, para que ustedes puedan entender algunas cuestiones ya en base bueno, algunas cosas que yo fui escribiendo en el pizarrón y que ahora se las voy a estar explicando. Así que después se las voy a subir para que ustedes lo puedan tratar de entender, y les voy a dejar una ejercitación muy sencilla al final, de la misma manera que hicimos en la clase anterior. Nosotros en la clase anterior hablamos sobre modelos, hablamos al final de la clase, hablamos sobre lenguajes: coloquial, numérico, algebraico y gráfico. Bueno, vamos a ir trabajando en relación a eso. Así que bueno, ahora los voy a invitar a que vayamos al pizarrón y que podamos empezar a descifrar algunas cuestiones que yo escribí, que son sencillas, pero que nos van a empezar a facilitar poder esclarecer algunas ideas matemáticas que en matemática instrumental vamos a necesitar para poder entenderlas desde un lugar aplicado, porque si no vamos a hacer matemática exclusivamente resolviendo ecuaciones o resolviendo fórmulas, y que no es la idea, ¿sí? Porque las fórmulas vienen de algún lugar, las expresiones vienen de algún lugar, y tenemos que explicar cómo los matemáticos creamos esas cuestiones para que después, en el caso de ustedes, profesores de biología, por ejemplo, u otros, los puedan utilizar. Así que bueno, me voy a parar y ustedes van a poder ver que en esta primera parte del pizarrón yo escribí modelos matemáticos, algo que en una clase de ingreso nosotros ya estuvimos hablando sobre modelos matemáticos, y yo les preguntaba a ustedes qué entendían por modelos matemáticos, y ahí surgió un poco esto que nos está pasando con la cuestión de la pandemia que nos atraviesa, de que leíamos modelos funcionales y dimos otros ejemplos. Bueno, ahora vamos a ir formalizando esto, vamos a ir como escribiéndolo como para que nos queden como apuntes importantes. Modelos matemáticos. Para poder utilizar modelos matemáticos utilizamos funciones, ¿sí? Los modelos matemáticos utilizan funciones, ¿sí? Los modelos matemáticos utilizan funciones. Entonces tenemos que entender, vamos a hacer una idea general de lo que es una función, no vamos a entrar en detalle en esta clase. Las funciones son relaciones matemáticas entre variables. Relaciones matemáticas entre variables. Quiere decir que es una relación donde hay una causa y una consecuencia. Después vamos a ver X y causa y consecuencia, ¿sí? Si sucede tal cosa, sucede tal otra, ¿sí? Bien. Bien. Si nosotros acá vemos, nosotros donde dice variable, encontramos que hay variables independientes y variables dependientes, ¿sí? A las independientes seguramente son ideas que nosotros traemos de la escuela secundaria, pero vamos a esclarecerlas. Las variables independientes denominamos con la letra X en forma de convención, y a las Y variable dependiente. Pero después podemos darles otros términos, por ejemplo, cuando en física ustedes vean velocidad, vean tiempo. Bueno, el tiempo, que es una variable independiente, en vez de ponerle X le van a poner T. A la velocidad, en vez de ponerle Y o Y, le van a poner B corta. Bueno, y así sucesivamente. Quiere decir que a veces nos acostumbramos a usar XY, pero tenemos que usar otras letras de acuerdo a las circunstancias, como vamos a ver en un problema que yo les presento. Entonces, recuerden lo siguiente, un dato muy importante para tener en cuenta, que en muchos problemas que resolvemos de matemática aplicada aparece el tiempo como variable. Y el tiempo siempre es variable independiente. ¿Por qué? Porque el tiempo es inmodificable. Es independiente porque no lo podemos modificar, no lo podemos cambiar.
¿Sí? Bien. Venimos acá. Venimos a esta parte del pizarrón donde yo escribí algunas cuestiones que ya hablamos en la clase anterior, hacia el final de la clase anterior. Y yo acá escribí lenguajes matemáticos. Y lenguajes matemáticos yo les había dicho que hay 4. Bueno, yo lo voy a explicar cada uno ahora en profundidad y con un ejemplo. Y después voy a volver a la otra parte del pizarrón donde voy a hablar de problemas y escalas. Bien, lenguajes matemáticos. Lenguaje coloquial, un lenguaje de palabras. ¿Sí? Un lenguaje de palabras. Un lenguaje algebraico, un lenguaje de fórmulas. ¿Sí? Fórmulas. Numérico, un lenguaje de números, obviamente. Y un gráfico, obviamente, un gráfico, ¿sí? Un lenguaje gráfico que va a estar relacionado con los ejes cartesianos, ¿sí? En este caso. Bueno, yo, para poder explicar cada uno de estos lenguajes, elegí un ejemplo muy sencillo. Miren, escribí acá. Un tanque de 1000 litros es llenado a razón de 200 litros por minuto. Un tanque de 1000 litros es llenado a razón de 200, si yo me pongo a pensar, tarda 5 minutos en llenarse. Si yo acá no le hago la pregunta, pero si yo dijera, bueno, ¿cuánto tarda en llenarse? Y al principio está vacío. Al minuto, 200 litros. 2 minutos, bueno, ahora lo vamos a ver a continuación. Bueno, esto que escribo acá es lenguaje coloquial. ¿Por qué? Porque escribo un enunciado de una situación problemática con palabras. Si bien aparece algún número, aparece alguna unidad, ¿sí? ¿Sí? Aparece la unidad de litro ahí. Escribo una situación en palabras. Luego, el lenguaje algebraico. Miren. N igual a 200 por M. La cantidad de litros que van entrando al tanque es 200 por cada minuto que va pasando. Eso sería un lenguaje algebraico, fíjense, esto es una fórmula. Una fórmula que en realidad es en mi caso, es una función lineal. Una función lineal. Bien. Tercer lenguaje numérico, una tabla de valores. Fíjense, 0. Si yo reemplazo el 0 acá, 200 por 0, 0. Si yo reemplazo 1 acá, 200 por 1, 200. Reemplazo 2 y así sucesivamente hasta el llenado del tanque. Esto es un lenguaje numérico. Yo ingresé números en la fórmula y pude armar una tabla de valores. Tabla de valores. ¿Sí? Tabla de valores. Muy importante. ¿Por qué? Porque la tabla de valores me va a poder permitir, entre otras cuestiones de lecturas, me va a dar la posibilidad de graficar en forma sencilla. Porque la tabla de valores yo vuelco esos puntos. X, Y. Minutos, litros. X, Y. Miren, este sería X y este sería Y. Miren lo que escribí acá. Eje X. Eje X acá, yo lo dividí de a 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5. En las ejes de las Y, ¿no? Que yo llamé L de litros, 200 litros, 400, 600, 800, 1000. Después vamos a debatir por qué yo elegí esas unidades y dividí los ejes de esa manera. Fíjense, para 0 minutos, 0 litros. Va creciendo. 1 minuto, 200, 2, 400 y así sucesivamente. Esa recta que surge de unir todos esos puntos es una recta que se llama así. L igual 200 minutos. ¿Y qué me representa? Bueno, me representa cómo se va llenando el tanque de agua. Así, sencillamente. Entonces yo digo, bueno, a los 2 minutos y medio, ¿cuántos litros habrá? Bueno, vengo acá, tac, tac, 500. Si yo pongo 2,5 acá, esto me da 500. Entonces yo puedo saber en cada instante, con un gráfico, cuántos litros tiene. Bueno, muy importante esto, porque esto nosotros lo desarrollamos permanentemente en cada situación de problema. Y ya que hablamos de problema, vamos a debatir, voy a decir una cosa que va a quedar pendiente para la siguiente clase. Acuérdense, vamos a debatir sobre problemas la siguiente clase. Cuando nosotros en nuestros estudios matemáticos nos dicen calcula X, despejo y listo. Me dicen, hace esta operación, va. Ahora, cuando todo eso viene dentro de una situación problemática, viene de un enunciado, convengamos, ¿no? Uno
por experiencia, ustedes por la experiencia de ustedes, convengamos que a veces ahí es más difícil resolver una situación problemática que viene en enunciado, que viene algo que despeja X, calcula tal cosa, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ir trabajando porque la matemática aplicada, la matemática instrumental, trabaja sobre enunciados fundamentalmente, ¿sí? Para decodificar lenguajes coloquiales, para poder pasarlos hasta esto. Pero vamos a ir despacio. Así que una de las cuestiones que nos vamos a plantear, muy importante, voy a ponerlo entre signos de admiración, ahí, y acuérdense de eso, es algo que vamos a trabajar mucho en todos los momentos que nos encontremos, ahora en la virtualidad o cuando nos encontremos en el aula en algún momento, es algo que siempre vamos a trabajar mucho y tranquilos, porque vamos a ir trabajando despacio, pero es resolver situaciones problemáticas desde enunciados. Es un paso muy largo que a veces uno tiene que dar, pero después cuando uno lo entiende, entiende un montón de cuestiones de matemática que antes no había entendido. Y por otro lado, lo último que quiero explicar por hoy, es hablar de escalas. Y cuando voy a hablar de escalas es que yo, cuando estoy en la escuela secundaria, estoy acostumbrado a poner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, ¿sí? Bien. Pero cuando empiezo a trabajar con situaciones problemáticas con números que son más amplios o más pequeños de 1, la cosa cambia. Fíjense acá. Acá como el que deje X se respetó, ¿no? 1, 2, y acá tuve que cambiar. ¿Por qué? Porque tuve que adaptar mi escala a una situación problemática que es la mía. Por lo tanto, yo tengo que trabajar el tema de escala con la adaptación de mi situación problemática. Bien. Llegamos hasta acá por hoy. Les voy a dejar una actividad sencilla, ¿sí? Bien, la actividad va a ser elegir, ¿sí? Una situación problemática, ¿sí? Elegir una situación problemática donde la que a ustedes les parezca. Después discutimos si está bien o está mal. ¿Sí? Después discutiremos en cada caso si está bien o está mal. Yo lo que quiero es que lo trabajen y lo analicen. Una situación problemática, la que sea, traten de que sean diferentes a esta que hemos hecho el ejemplo, donde ustedes puedan ver que pueden decodificar a partir de un enunciado el lenguaje coloquial, el algebraico, el numérico y el gráfico de la misma manera que yo hice ahí, ¿sí? Así que bueno, un poquito para ir redondeando, lo que les quiero decir es que bueno, nos seguimos encontrando por acá, nos tenemos que seguir cuidando, no sabemos esta cuestión de la cuarentena o esta cuestión de que nos tenemos que quedar la mayor parte del tiempo en casa, la mayor parte de los ciudadanos, hasta cuándo va a ser. Pero bueno, la idea es ir encontrándonos cada 2 semanas, de acuerdo a cómo se ha determinado el cronograma. Y bueno, espero que la clase de hoy les haya servido y nos encontramos ahí en el Classroom, ¿sí? Donde nosotros vamos a ir, yo los voy a ir leyendo a ustedes y ustedes van a poder recibir las correcciones que yo les vaya haciendo. Así que tranquilos, hagan esta actividad, analicen bien, elijan un ejemplo adecuado en relación a esa tarea que te estoy dejando. Y bueno, vamos avanzando de a poquito, ¿sí? Porque matemática instrumental va a ser una herramienta para poder entender otras disciplinas. Entonces yo necesito que estas cuestiones que son básicas y que algunos de ustedes a lo mejor les puede decir, esto yo ya lo sé, es muy fácil. Muchos de ustedes a lo mejor en el nivel secundario lo han visto por arriba o en algún caso no lo han visto. Entonces nosotros esto acá nos tenemos que hacer fuertes. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para poder trabajar a continuación. Fundamentalmente porque después matemática instrumental 2 es la conexión con matemática instrumental 1 y tenemos que tener todas estas herramientas para seguir trabajando durante 2 años. Así que bueno, les mando un abrazo y nos estaremos encontrando en un par de semanas por un video, pero en realidad nos encontramos virtualmente escribiéndonos en el Classroom todos los días. Así que bueno, saludos, cuídense.